Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela, recapitulando, sobre todo para os señores telespectadores que se incorporan nestes momentos a nosa sintonía, decirlles que hoxe nesta velada televisiva comparte tertulia connosco o reverendo don Daniel Lorenzo Santos, que é director da Fundación Catedral, vicario xudicial tamén, e, por suposto, ante todo e sobre todo, párroco de San Pedro de Bugallido no concello de Ames. Falamos na primeira parte de diferentes temas de palpitante actualidade e anunciábamos que precisamente nesta segunda cuestión ou segunda parte abordaríamos el reciente nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal a Monseñor Ricardo Blázquez, que fue obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Daniel, tú que has conocido a Monseñor Blázquez, ¿cuál es la valoración que haces en torno a este nombramiento? ¿Era el esperado? Don Ricardo, yo le tengo mucho cariño, aunque coincidí, realmente me refiero en la etapa de seminarista. Yo no era sacerdote en ese momento, yo estaba en el seminario cuando don Ricardo deja la diócesis de Santiago como obispo auxiliar de don Antonio María Rouco en ese momento para trasladarse a la diócesis de Palencia. Yo guardo de él un recuerdo realmente entrañable por sus cualidades, por su humildad y porque estaba en el detalle y se fijaba en los detalles pequeños. Yo tengo alguna anécdota en ese sentido, pero en cuanto a la conferencia episcopal y que ahora ocupe la presidencia, yo creo que no puede decirse que ha sorprendido demasiado a nadie. Primero porque ya había sido presidente de la conferencia episcopal, pues porque es un hombre que no se puede dudar, es de una gran talla intelectual como teólogo y de una gran experiencia como pastor en el ejercicio del episcopado. Yo creo que reunir esas dos condiciones le avala, y así lo ha acreditado la propia elección de los obispos españoles, para ocupar un puesto como este, la presidencia de la Conferencia Episcopal, después de unos mandatos del arzobispo el cardenal arzobispo de Madrid, que lo fue, como sabemos, de Santiago, y que fue el obispo con quien vino a colaborar don Ricardo en su momento, y que ya se conocían de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde los dos fueron profesores. Incluso salió en la prensa, dicen las malas lenguas o las buenas lenguas, de que fue capaz de conseguir del presidente entonces Rodríguez Zapatero, pues en torno al concordato que tiene España con la Santa Sede, digamos, pues me parece que ese 0,7% que no lo había conseguido, incluso con el PP, en estos momentos, Monseñor Rouco Varela. Yo creo que soy un desastre para este tema de fechas, y al no haberme planteado este asunto antes, no puedo decir ahora exactamente cuándo fueron, en qué momento se hacen esas negociaciones. Estaban dentro de lo que se encontraba en las previsiones del acuerdo económico, dentro de los acuerdos que conforman lo que llamamos normalmente concordato, que no es tal, sino que es un conjunto de acuerdos. Pues efectivamente estaba este tema abierto del porcentaje de esa participación en la recaudación del impuesto sobre la renta. Es verdad que don Ricardo tiene una cualidad como hombre de diálogo. Eso, sin duda, es una persona de diálogo, es un hombre bueno, y además es que es afable, y yo creo que esto pues puede ayudar precisamente en momentos en que hay que afrontar, por ejemplo, procesos de diálogo, de negociación, siendo, como es además, un hombre, digo, de una gran formación y de criterios muy sólidos. Sí, bueno, yo el otro día me equivoqué, saludé a Marina Míguez, no era Marina Míguez, que era Marina Mosquera ayer, a su marido y al amigo Ramón Porto en el restaurante El Alameda, el antiguo restaurante que era Augusto, que llevan estos buenos amigos míos, espero que le van bien, que emplean a gente que son Ricardo, Juan y Ricardo. Y siguiendo con estas cuestiones de los saludos, yo quiero saludar, porque me ha parecido que ha hecho una labor importante
desde mi modesto punto de vista, a Monseñor Rouco Varela, firme, valiente en la defensa que yo creo que debe de hacerse de los principios sin renunciar, porque la Iglesia Católica, yo soy de los que humildemente defienden a Juan Pablo II y al sucesor. ¿Qué hizo Juan Pablo II? Siendo dialogante, defendió con firmeza los principios frente al comunismo y quisieron matarlo. Y yo creo que ha sido muy importante no tener miedo a defender los valores humanistas cristianos frente a quien quiera que sea. Yo creo que eso, con todo el diálogo y con toda la bondad y la misericordia, hay que hacerlos y no hay que renunciar, ir a una diócesis o a una demarcación eclesial y ponerse a tono con los que llevan esa diócesis desde el punto de vista político para quedar bien. En el País Vasco, voy a citar el caso del País Vasco, que me parece gravísimo. Y lo mismo en Cataluña, tratando de poner en cuestión la unidad de España, que hemos visto la jugada de separarse de la Iglesia Católica Española para ir por su parte a Cataluña, haciendo ver que la Iglesia catalana en una parte estaba por la separación de España. Y Monseñor Rouco se despidió diciendo: rechazo esta ofensiva que ha habido del terrorismo con oscuros objetivos de poder. Yo creo que es fundamental eso que dijo, y eso creo que le honra en nombre de los creyentes y los no creyentes que defienden valores fundamentales como la cultura de la vida frente al terrorismo o una política que justifica todo para llegar al poder. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también como católico, y en este caso como católico español, manifestó su preocupación por la separación, la ruptura de España. No hay que olvidar que España, la nación española, desde su unidad, llevó en la gran revolución de la primera globalización, pero aquí fue la globalización del humanismo cristiano, América Latina. Entonces yo quería tener estas palabras de recuerdo para Monseñor Rouco Varela. Y ya un poco, dado que está aquí don Daniel, era preguntarle como presidente de la Fundación La Catedral y saludarle y desearle lo mejor, por supuesto, a su sucesor Blázquez y al obispo Osoro, desde mi modesto punto de vista, no tratando de renunciar a lo que representa, para contentar. Ya hemos visto lo que supuso el presidente Zapatero para la Iglesia, es decir, todo lo contrario, y apoyando el fundamentalismo islamista, que eso, desde mi punto de vista, yo defiendo, por supuesto, todas las creencias desde el ecumenismo, pero no aquellas que son teocracias y que defienden liquidar a los infieles y poner en marcha el terrorismo, como dijo muy bien y fuera muy criticado el Papa Benedicto XVI en un discurso en la universidad que creo que fuera Ratisbona. Entonces, querido Daniel, ¿cómo va nuestra catedral? Esas iniciativas que se están haciendo, dado que estamos aquí, creo que es muy importante insistir en esto para los fieles, porque ya hemos conseguido humildemente que algunos, siguiendo un poco lo que dijo aquí, que está trabajando contigo nuestro querido amigo Paco Domínguez, pues cómo va toda esta campaña en defensa de la catedral y esas iniciativas que se están tomando de abrir los locales, que celebrar, y ahora también que viene la Semana Santa. Háblanos un poco de esto. Vamos a ver, en nuestro programa de acción, que es conocido, se ha hablado mucho, se incluyen distintas actividades para conseguir recursos, pero también es importante para procurar el mejor conocimiento del propio edificio como monumento. Nuestra catedral, que además es una catedral abierta, uno podría decir que eso es relativamente fácil, con pasar y ver, pues ya tienes bastante. ¿Qué se está procurando hacer? Pues efectivamente, el procurar visitas de calidad. Porque otros cobran, ¿verdad? Sí, tantas. Efectivamente. Las únicas que se pueden mantener por sí España mismas es porque cobran, si claro. no hay forma. Entonces, nosotros tenemos una catedral abierta porque efectivamente es santuario, meta del camino. No parecería que tuviese mucho sentido que el final del camino se encontrase uno con una puerta cerrada. Entonces, nosotros seguimos siendo una catedral abierta. Cualquiera puede acceder a ella. La cuestión es proponer, pues eso, visitas y acciones donde puedas poner un valor añadido. Pues esa explicación de lo que puede contemplarse desde distintas perspectivas, de lo litúrgico, de lo cultural, etc. Esto es lo que se está trabajando. Por otra parte, en cuanto a espacios, se está consiguiendo la rehabilitación. Hay más que la acomodación, porque no es que fuesen necesario grandes tareas de restauración, porque no era necesario, pero sí de acomodación a las necesidades que puede tener como espacio expositivo de conferencias distintas salas románicas del Palacio de Selmírez.
creo que esto también nos va a dar ahí una capacidad para poder obtener algunos recursos. Pero vuelvo a decir que los recursos que se obtengan por esa vía apenas podrán alcanzar para la conservación, para el mantenimiento, pero no para la rehabilitación-restauración. Es decir, yo creo que hay que ser capaces de distinguir y trasladar, en este caso, a todos los vecinos de Santiago y a todos aquellos que tienen interés por nuestra catedral, tanto desde una perspectiva de la fe como desde una perspectiva de la cultura, que efectivamente el costo de mantener la catedral abierta es muy alto, y ese es el que tratamos de conseguir financiar. Pensar que con una catedral abierta como la nuestra vamos a poder conseguir financiar además la restauración, rehabilitación, yo creo que hoy por hoy no es realista. Quizá a medida que se vayan pudiendo implementar otras acciones podamos avanzar, pero no sería demasiado realista. En esto hay que ser claros, y la experiencia además nos muestra cómo otras catedrales, y pienso Tarragona, como pienso Burgos, como pienso Zaragoza, solo pudieron realizar sus planes sus planes directores, solo se pudieron realizar por unas aportaciones muy importantes de administraciones y empresas. Esto es muy difícil hacerlo de otro modo. Cuando están rehabilitadas, una vez que se cierran como espacios de museo, es decir, se abren de otra manera, pues obtienen fondos que les permiten mantenerse en muy buen nivel. Nuestra catedral, incluso rehabilitada, no queremos que se cierre, queremos que esté abierta. Es decir, a mí a veces casi me sorprendo, me escandaliza, como en algunos sectores dice, pero ¿cómo se va a estar dando dinero público para la Catedral de Santiago? Pues que me digan ustedes qué monumento es más abierto en Santiago que la Catedral de Santiago, que abre a las 7:30 y se cierra de la mañana, se cierra a las 9 y está siempre franca para todo el que quiere visitarla. Yo no conozco ninguno, ni público, ni de Pero no solo privado. eso. Oye, hay una pregunta... Sí, perdón, sí, por supuesto, Luis. Miguel, hay una pregunta, y te la hago a nivel de calle. Además, como hoy alguna persona comenté que venías tú al programa, oye, falla pregunta, ¿y dónde van los cuartos del Códice Calistino? ¿Los devolvieron? No, ¿Están en el juzgado? Están en el juzgado. Eso entra dentro del proceso vamos a ver, en el proceso bueno, que tendrá que sustanciarse sobre el robo del códice. Hay esa parte, el robo del códice, y después está todo lo relativo a los dineros que aparecieron como ocasión. Porque era una partida importante, ¿no? Sí. Estamos hablando de cuántos millones. No, era 1 millón y algo, creo recordar, de euros. De euros, pero es pasta, ¿eh? Sí, era 1 millón y algo. Sí, es dinero. Lo que sí es verdad que eso entra dentro de ese mismo procedimiento judicial. Y lo primero que habrá que determinar es acreditar de quién es, de dónde se sustrajo, si se sustrajo, de dónde. Es decir, esa es otra de las cuestiones que habrán de ventilarse en el procedimiento judicial. O sea que eso está, de momento lo tiene la justicia. Efectivamente, estamos todavía, no se ha concluido la fase instructoria, no ha pasado a la sección de la audiencia en Santiago, que es la que tendrá que dirimir este asunto en primera instancia, y eso todavía no ha sucedido. Bueno, pues ahí será en sede judicial donde habrá que acreditar de dónde procedían esos fondos, porque parece, y digo que todo esto es hipotético porque no existe todavía un pronunciamiento judicial, que podían proceder de distintas fuentes, eso es de lo que se va diciendo, pero que ciertamente también de la catedral. Era una pregunta, repito, de interés social, ¿eh? Sí. Perdona, Miguel. Daniel, tú decías, y yo estoy de acuerdo contigo, que la Catedral de Santiago, que dicen, ¿por qué se le da dinero a la Catedral de Santiago? ¿Por qué no se le retiran estos sectores de la izquierda, nacionalistas y no nacionalistas, totalmente contrarios a una institución tan importante como es la Iglesia Católica? Y dentro de la Iglesia Católica estamos hablando de la Catedral, decías, ¿por qué no se le retira? Y tú decías, es que es el más visitado, el más abierto. No solo es el más visitado y el más abierto, por supuesto que lo es que se acaba de salir unos estudios que dicen que Galicia en parte es conocida por la Catedral de
Santiago, y Santiago todo lo que significa es por la Catedral de Santiago, pero es que estuvo aquí Paco Domínguez con unos datos poniéndolos, pero además los hacemos ahora públicos aquí, es que solamente controlados reciben la peregrina en la compostelana, en la Compostela, 213.000. Eso no es nada. Eso es por eso. Ahora sepamos lo que eso significa desde el punto de vista económico. ¿Eso qué supone? Supone, desde mi modesto punto de vista, lo hemos dicho en Estamos Contigo, lo decimos en este programa, en los medios en los que hablamos, si se están dependiendo de 6 millones para reformar la catedral, para evitar esas humedades, para de nuevo restaurarla, el pórtico de la gloria, los techos como debe de ser. Oiga, ¿qué partida es esa de unos presupuestos en Galicia que es más de un billón? Es decir, de no sé cuánto es, de cientos de miles de millones o de cientos de millones de euros. Es un porcentaje mínimo. ¿Y qué es lo que aporta? Muchísimo. Pero es que no solo eso. ¿Qué es lo que dice la Constitución, el Estatuto y los acuerdos del concordato que se han firmado? Que hay que defender el patrimonio monumental religioso. ¿Por qué? Porque es un bien, por supuesto, de España, fundamental, pero además es un bien que aporta muchísimos recursos, porque Galicia y España, una de sus principales aportaciones es el turismo. Bueno, pues el turismo en Galicia, yo no voy a decir en un 100%, porque no es así, pero en un porcentaje muy elevado, tiene que ver con el turismo vinculado con lo religioso, con la catedral y con toda la riqueza patrimonial, cultural, artística que tiene la Iglesia Católica en Galicia. Por lo tanto, esa aportación sería una enorme riqueza. Per se, ya se justificaba per se, pero además sería una enorme riqueza por los rendimientos que los puso aquí don Francisco Domínguez, señalando que eran cientos de millones de euros. Yo creo que eso debe de llevarse a cabo por el más elemental sentido común. Por poner un último ejemplo que ha sido discutido, y yo en este caso lo comparto. Yo no digo que igual no tenga que haber esa institución en Madrid, como es la Casa de Galicia en Madrid, pero esa Casa de Galicia creo que supuso, entre unas cosas y otras, cerca de 20 millones, pues de 20 a 6, que es lo de la catedral, y yo, hombre, con todos los respetos, entre la Casa de Galicia en Madrid y la catedral, que es, digamos, la casa de todos en todo el mundo, creo que es clara cuál debía de ser, desde mi modesto punto de vista, la prioridad para hacerle frente a estos problemas de humedades, y hemos visto con las tormentas que se han agravado con esos cubos y que un poco preocupan muy mucho, porque como muy bien ha dicho don Daniel, uno ve Burgos, uno ve León, uno ve Madrid, la Almudena, que se han hecho grandes reformas con importantes aportaciones, y la nuestra, la catedral, que es el símbolo de España, el símbolo del Camino de Santiago, que es el camino más importante, en este sentido, el más vigente. Yo no tengo nada en contra, sino al contrario, con el de Roma o con los otros que hay, el de Cumano, con el otro de la Meca, pero este es el que tiene la máxima repercusión, creyente y no creyente, y su símbolo de comienzo y de fin es la Catedral de Santiago. Al margen ya de este tema, porque queda muy poco tiempo, pero indudablemente estamos en Cuaresma, estamos, por así decirlo, ya a las puertas de lo que va a ser la Semana Santa, en el aspecto litúrgico, en el aspecto religioso que nos ofrece la Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Compostela durante la Semana Santa, porque sí, está muy bien, se está reforzando. Yo recuerdo de Santiago, sí. Yo recuerdo que no tengo el programa. No, pero más o menos confieso, aquí no lo traje. Pero más o menos el tipo de liturgia imagino que es todos los años la misma. Vamos a ver. Empieza por el Vía Crucis. No solo la liturgia del Triduo Pascual, de Jueves Santo y el Solemne Triduo Pascual, sino hay retiros espirituales programados, hay conferencias cuaresmales programadas, hay los Vía Crucis programados, y creo que en ese sentido se ha insistido y cuidado más esta tarea, sobre todo también de favorecer como espacio para que los fieles puedan, como decíamos antes, crecer en ese conocimiento, claro que sí, y experiencia, esa vivencia espiritual en la liturgia y en la paraliturgia, que serían estos momentos de retiro, de meditación,
Y esto ya el año pasado y en la catedral se ha potenciado, tanto los retiros espirituales durante la Semana Santa como las conferencias cuaresmales. De ahí yo... Luis, el regalo. Sí, sí. Que De ahí mi interés, porque yo recuerdo ya el año pasado que muchos turistas pues, que venían a Santiago, naturalmente la Semana Santa suele comenzar, bueno, el domingo de Pascua con la procesión de la borriquita, procesión que suele presidir... Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, perdón, sí, que suele presidir el propio arzobispo, que es preciosa esa procesión. Pero después, aparte de eso, los actos litúrgicos que hay en la catedral propiamente dichos, como es ver al Santísimo, luego, yo no sé si ahora es como antaño, que antaño se solían tapar los santos, ahora se siguen tapando los santos, ahora ya no se tapan. Se tapaban de las morado. cruces, sí. Ahora no. Se tapaban, ahora no se tapan, ¿no? Lo único que no hay es, digamos, la celebración eucarística. El Viernes Santo no hay. Y durante todo el sábado hasta la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual. Sí, porque es esa especie de casi experiencia de sombra hasta la luz. Sí, desde estar que a las 3 de la tarde en el expiró sepulcro Cristo, hasta la cruz. Hasta que hasta la luz, hasta las 12 de la noche. Sí. Efectivamente, pues son unos datos, señoras y señores, importantes, sobre todo para la gente de Santiago, por supuesto, que nos estáis viendo, pero también para los miles de turistas que siempre vienen a Compostela por la Semana Santa. Me recordaba, Miguel, y naturalmente hiciste bien, vamos, por gentileza de Teófilo Comunicaciones, señoras y señores, a partir de hoy, a todos nuestros invitados, le vamos a obsequiar con este libro que pesa 5 kilos. Maravilloso libro. 5 kilos, es un maravilloso libro, como dice Miguel, que lleva por título O pasado nunca pasan, de ediciones de Teófilo. Indudablemente es el viejo Santiago con fotos en blanco y negro, que son auténticas joyas. Y además donde todos los santiagueses o que han pasado por aquí, porque yo lo he regalado y quedé muy bien, se sienten ahí reflejados, porque es el Santiago desde los años de principios del siglo XX, pero del siglo XX, y por tanto todos los personajes, tanto de la iglesia, de la universidad, de la cultura, del deporte, de la radio, de la comunicación, ahí están con ese gran fotógrafo que era Blanco y otros, que es maravilloso, de José Luis Teófilo Ediciones, Teófilo Comunicaciones. Y lo preside la foto del antiguo Castromil, sí, que por el cierto, edificio Castromil. Que por cierto, a lo mejor tú lo sabes, Miguel, me preguntó el otro día un oyente si yo lo sabía, pero yo me parece que no tengo una duda. ¿Quién fue el alcalde que mandó derribar eso? Yo tengo mis dudas, si fue López Carballo o fue Antonio Castro. Yo creo que fue... yo no sé si o Gerardo Estévez. Gerardo Estévez me parece que no. No sé cuál de ellos. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. Porque hiciéramos una campaña muy fuerte. Sí. Y yo participé muy activamente. ¿Tú te acuerdas, Daniel, de ver el Castromil? Recuerda contra esa demolición. Una joya, una maravilla. Y esto es el reloj de la reloj, claro, exactamente. Como siempre, la catedral tiene que presidirlo. Teófilo es un gran amigo Daniel, nuestro. pues ahí tienes ese recuerdo, que es gentileza de ediciones de Teófilo. No son, nos entregó unos libros, simplemente nos dio además el honor de que lo firmemos nosotros, para que sobre todo el día que ya no estemos aquí, te acuerdes que un día tanto el profesor Cancio como el periodista Luis Rial, y Licho desde el cielo. Recordamos con mucho cariño. Licho ya es el ángel que está ahí, ¿no? Sí. Eso ya está iluminándonos. Pues te acuerdes de nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un aplauso, Daniel. Bueno, hay canción para despedir. Sí, vamos con la siguiente estrofa. O carballo ten as ramas, ramiñas de jaruleiro, donde xogan os paxaros, xogo de amor namoreiro, carballeiras de Galicia, folliñas de jaruleiro, daille sombra o camiñante, no camiño a Compostela, hai o ventiño de outono, hai o ventiño mareiro, que espallou o jaruleiro pola terra e polo ceo, agora jauruleiriño, peregrino dos meus soños, como unha xolla do ceo, donde está Licho, levareite no meu peito. Gracias, Miguel. Licho, bueno, señoras y señores, más nada, será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós, amigos, adiós.